Muy buenas y bienvenidos a CCSE 2022. Esta es la segunda parte del vídeo. En la parte número 1 visteis 156 preguntas de total de 300. En el vídeo de hoy vamos a ver las 144 restantes y así completaremos nuestras 300 preguntas oficiales de Cervantes para poder aprobar el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, que es necesario para poder presentar la nacionalidad española. Si estás listo para este maratón de 144 preguntas, comenzamos. La pregunta número 1 de hoy es: ¿dónde están Cáceres y Badajoz? A. En Asturias. B. En Cataluña. C. En Extremadura. La respuesta correcta es C. En Extremadura. Pregunta número 2. La capital de la Comunidad Autónoma de Cantabria es A. Oviedo. B. Palma de Mallorca. C. Santander. La respuesta correcta es C. Santander. Pregunta número 3. ¿Dónde están las Islas Baleares? A. En el mar Cantábrico. B. En el mar Mediterráneo. C. En el océano Atlántico. La respuesta es B. En el mar Mediterráneo. Pregunta número 4. ¿En qué parte de España está situada la meseta? A. En el norte. B. En el sur. C. En el centro. La respuesta es C. En el centro. Pregunta número 5. El pico más alto de España, con 3.718 metros, es A. El Muacén. B. El Aneto. C. El Teide. La respuesta es C. El Teide. Pregunta número 6. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? A. 7. B. 17. C. 27. La respuesta es B. 17. Pregunta 7. Toledo es la capital de A. Castilla-La Mancha. B. Extremadura. C. Castilla y León. La respuesta es A. Castilla-La Mancha. Pregunta 8. Almería está en A. Andalucía. B. Canarias. C. Aragón. La respuesta es A. Andalucía. Pregunta 9. La capital de la Comunidad Autónoma de Galicia es A. A Coruña. B. Vigo. C. Santiago de Compostela. La respuesta es C. Santiago de Compostela. Pregunta número 10. ¿Cuál de estos climas es propio de España? A. Polar. B. Mediterráneo. C. Tropical. La respuesta correcta es B. Mediterráneo. Pregunta 11. Huesca, Teruel y Zaragoza están en A. Cataluña. B. País Vasco. C. Aragón. La respuesta es C. Aragón. Pregunta 12. Zaragoza está en A. Aragón. B. Andalucía. C. Castilla y León. La respuesta es A. Aragón. Pregunta 13. España se divide en A. Departamentos y regiones. B. Comunidades y ciudades autónomas. C. Regiones autónomas y distritos. La respuesta es B. Comunidades y ciudades autónomas. Pregunta 14. ¿Cuál de estas comunidades autónomas tiene solo una provincia? A. Islas Baleares.
B. Aragón, C. Valencia. La respuesta es A. Islas Baleares. Pregunta 15. En el norte de África están Ceuta y A. Almería, B. Melilla, C. Cádiz. La respuesta es B. Melilla. Pregunta 16. ¿Cuál de estas comunidades autónomas tiene más de una provincia? A. Asturias, B. Madrid, C. Castilla-La Mancha. La respuesta es C. Castilla-La Mancha. Pregunta 17. ¿Cuál de los siguientes ríos desemboca en el Océano Atlántico? A. El Tajo, B. El Ebro, C. El Júcar. La respuesta es A. El Tajo. Pregunta 18. ¿Cuál de estas provincias forma parte de la Comunidad Valenciana? A. Castellón, B. Tarragona, C. Albacete. La respuesta es A. Castellón. Pregunta 19. ¿Las temperaturas suaves con abundantes lluvias son propias del clima A. Continental, B. Oceánico, C. Subtropical? La respuesta es B. Oceánico. Pregunta 20. El clima de Canarias es A. Mediterráneo, B. Oceánico, C. Subtropical. La respuesta es C. Subtropical. Pregunta 21. El principal río que desemboca en el mar Mediterráneo es el A. Ebro, B. Duero, C. Tajo. La respuesta es A. Ebro. Pregunta 22. España está entre los países de Europa más A. Lluviosos, B. Montañosos, C. Fríos. La respuesta es B. Montañosos. Pregunta 23. ¿Qué sistema montañoso divide la meseta española? A. El ibérico, B. El central, C. El bético. La respuesta es B. El central. Pregunta 24. Los picos de Europa están en A. Andalucía, B. Cataluña, C. Asturias. La respuesta es C. Asturias. Y ahora comenzamos con la tarea número 4, que son las preguntas sobre la cultura e historia de España. Pregunta 1. Los personajes principales de la novela del Quijote son Don Quijote y A. Don Juan, B. Sancho Panza, C. Doña Inés. La respuesta es B. Sancho Panza. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes mujeres es una científica española reconocida mundialmente? A. Montserrat Caballé, B. Ana María Matute, C. Margarita Salas. La respuesta es C. Margarita Salas. Pregunta 3. ¿Cuál de estas tres obras literarias es de Federico García Lorca? A. El Quijote, B. El Cantar del Miocid, C. La Casa de Bernarda Alba. La respuesta es C. La Casa de Bernarda Alba. Pregunta 4. María Zambrano, María Teresa León y Rosa Chacel son A. Pintoras, B. Escritoras, C. Deportistas. La respuesta es B. Escritoras. Pregunta 5. El concierto de Aranjuez es una composición de A. Manuel de Falla, B. Ainhoa Arteta, C. Joaquín Rodrigo. La respuesta es C. Joaquín Rodrigo. Pregunta 6. ¿Cuál es la profesión de Sara Baras? A. Escritora, B.
bailaora, C, escultora. La respuesta es B, bailaora. Pregunta 7. El Ballet Nacional de España realiza A, danza clásica, B, danza contemporánea, C, distintos estilos de danza. La respuesta es C, distintos estilos de danza. Pregunta 8. Isabel Coixet es una A, cantante pop, B, bailarina clásica, C, directora de cine. La respuesta es C, directora de cine. Pregunta 9. Una de las sopranos españolas más famosas es A, Montserrat Caballé, B, Rosalía, C, Lola Flores. La respuesta correcta es A, Montserrat Caballé. Pregunta 10. ¿En qué ciudad de España hay una mezquita que es patrimonio de la humanidad? A, Santiago de Compostela, B, Madrid, C, Córdoba. La respuesta es C, Córdoba. 11. ¿Dónde está la Alhambra que es patrimonio de la humanidad? A, en Sevilla, B, en Córdoba, C, en Granada. La respuesta es C, en Granada. Pregunta 12. ¿En qué ciudad se encuentra el monumento La Sagrada Familia de Gaudí? A, en Barcelona, B, en Granada, C, en Madrid. La respuesta es A, en Barcelona. Pregunta 13. Juan Miró es un famoso A, pintor, B, músico, C, escritor. La respuesta es A, pintor. Pregunta 13. ¿Qué fiestas populares se celebran en Valencia a mediados de marzo? A, la Romaría del Rocío, B, los Sanfermines, C, las Fallas. La respuesta es C, las Fallas. Pregunta 15. Paco de Lucía fue un famoso A, científico, B, guitarrista, C, pintor. La respuesta es B, guitarrista. Pregunta 16. ¿Cuál de estas manifestaciones folclóricas es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? A, el flamenco, B, jota, C, la sardana. La respuesta es A, flamenco. Pregunta 17. ¿Cuál es la moneda común de muchos países de la Unión Europea? A, el dólar, B, el peso, C, el euro. La respuesta es C, el euro. Pregunta 18. La fiesta de la tomatina se celebra en A, Mérida, B, Buñol, C, Santiago de Compostela. La respuesta es B, Buñol. Pregunta 19. Normalmente, en toda España, las ferias del libro se celebran en A, invierno, B, primavera, C, verano. La respuesta es B, primavera. Pregunta 20. La Liga y la Copa del Rey son competiciones de A, natación, B, atletismo, C, fútbol. La respuesta es C, fútbol. Pregunta 21. ¿Quién ha recibido el Premio Nobel de Literatura? A, María Zambrano, B, Pablo Picasso, C, Vicente Aleixandre. La respuesta es C, Vicente Aleixandre. Pregunta 22. ¿Quién fue presidente del gobierno durante la transición española? A, Pedro Sánchez, B, Adolfo Suárez, C, José María Aznar. La respuesta es B, Adolfo Suárez. Pregunta 23. Mireia Belmonte, Edurne
Pasaban y Pau Gasol son A. Deportistas, B. Músicos, C. Artistas. La respuesta es A. Deportistas. Pregunta 24. En España, ¿qué se toma la noche de 31 de diciembre para celebrar el cambio del año? A. Lentejas, B. Uvas, C. Aceitunas. La respuesta es B. Uvas. Pregunta 25. ¿En qué provincia se celebra la Romaría del Rocío? A. En Barcelona, B. En Huelva, C. En Sevilla. La respuesta es B. En Huelva. Pregunta 26. En el Festival de Sitges puedes A. Ver películas de cine, B. Escuchar música, C. Asistir a obras de teatro. La respuesta es A. Ver películas de cine. Pregunta 27. ¿Qué escritora española escribe en otra lengua oficial de España? A. Mercè Rodoreda, B. Almudena Grandes, C. Ana María Matute. La respuesta es A. Mercè Rodoreda. Pregunta 28. ¿Qué tres culturas convivieron en la España medieval? A. La cristiana, la judía y la musulmana, B. La fenicia, la judía y la musulmana, C. La griega, la cristiana y la judía. La respuesta es A. La cristiana, la judía y la musulmana. Pregunta 29. El 6 de diciembre se celebra en España. A. El Día de la Constitución, B. La llegada de Colón a América, C. El Día del Libro. La respuesta es A. El Día de la Constitución. Pregunta 30. ¿En qué ciudad española está el acueducto considerado Patrimonio de la Humanidad? A. En Mérida, B. En Sevilla, C. En Segovia. La respuesta es C. En Segovia. Pregunta 31. ¿Quién recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959? A. Santiago Ramón y Cajal, B. Margarita Salas, C. Severo Ochoa. La respuesta es C. Severo Ochoa. Pregunta 32. El premio Cervantes se da a. Actores, B. Escritores, C. Pintores. La respuesta es B. Escritores. Pregunta 33. Los premios Goya están relacionados con A. El cine, B. La literatura, C. La pintura. La respuesta es A. El cine. Pregunta 34. ¿Qué premios promueven en España los valores científicos, culturales y humanísticos que son patrimonio universal? A. Los premios Cervantes, B. Los premios Princesa de Asturias, C. Los premios Goya. La respuesta es B. Los premios Princesa de Asturias. Pregunta 35. ¿Cuándo fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona? A. 1992, B. 1986, C. 1998. La respuesta es A. 1992. Pregunta 36. El escritor Miguel de Cervantes nació en A. La Mancha, B. Madrid, C. Alcalá de Henares. La respuesta es C. Alcalá de Henares.
Ahora comenzamos con la tarea 5, que van a ser las preguntas sobre la sociedad española. La primera pregunta de esta tarea es: ¿quién hace el DNI? A. La Policía Nacional. B. La Guardia Civil. C. La Policía Local. La respuesta es A. La Policía Nacional. Pregunta 2. ¿Cuál es el documento que muestra el lugar de residencia del titular? A. El certificado de empadronamiento. B. La partida de nacimiento. C. El carnet de conducir. La respuesta es A. El certificado de empadronamiento. Pregunta 3. ¿A qué edad es obligatorio tener el DNI? A. A los 14 años. B. A los 16 años. C. A los 18 años. La respuesta es A. A los 14 años. Pregunta 4. En los documentos oficiales de ciudadano español aparece normalmente el A. El estado civil. B. El número del DNI. C. El número de seguridad social. La respuesta es B. El número de DNI. Pregunta 5. El carnet de conducir se hace en A. La Dirección General de Tráfico. B. La Policía Nacional. C. El Registro Civil. La respuesta es A. La Dirección General de Tráfico. Pregunta 6. El DNI o el NIE, una fotografía reciente y un informe de aptitud psicológico son necesarios para solicitar el A. Carnet de conducir. B. Pasaporte. C. Número de identificación fiscal. La respuesta es A. Carnet de conducir. Pregunta 7. La tramitación del libro de familia se realiza en A. Registro civil. B. Seguridad social. C. Las comisarías de policía. La respuesta es A. El registro civil. Pregunta 8. La familia compuesta por un padre y dos hijos se llama A. Nuclear. B. Monoparental. C. Numerosa. La respuesta es B. Monoparental. Pregunta 9. El tiempo que dura el permiso de nacimiento y cuidado de un menor para madre y el padre es de A. 16 semanas. B. 14 semanas. C. 20 semanas. La respuesta es A. 16 semanas. Pregunta 10. ¿Cuál es la tasa máxima de alcohol en sangre permitida a los conductores en gramos por litro? A. 0,5 gramos por litro. B. 0,7 gramos por litro. C. 0,9 gramos por litro. La respuesta es A. 0,5 gramos por litro. Pregunta 11. El tipo de vivienda más popular en España es A. El chalet. B. El piso. C. La villa. La respuesta es B. El piso. Pregunta 12. ¿Qué comunidad es conocida por la calidad de su aceite? A. Cantabria. B. Andalucía. C. La Rioja. La respuesta es B. Andalucía. Pregunta 13. ¿Cómo se llama la revisión que deben pasar obligatoriamente los coches? A. IBI, Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B. ITV, Inspección Técnica de Vehículos. C. IT, Inspección Técnica de Edificios. La respuesta es B. ITV. Pregunta 14. El aperitivo que acompaña a la bebida en bares y restaurantes se llama A. Bocadillo. B. Tapa. C. Primer plato. La respuesta es B. Tapa. Pregunta 15. ¿Cómo se denomina la unión jurídica de dos personas que crea un vínculo conyugal mediante ciertos ritos o formalidades legales con obligaciones y derechos?
A. Pareja de hecho. B. Matrimonio. C. Pareja formal. La respuesta es B. Matrimonio. Pregunta 16. ¿Cuál de las siguientes familias es considerada numerosa en España? A. Pareja con un hijo. B. Pareja con 2 hijos. C. Pareja con 3 hijos. La respuesta es C. Una pareja con 3 hijos. Pregunta 17. En España está permitido el matrimonio. A. Solo entre las personas del mismo sexo. B. Entre personas del mismo y diferente sexo. C. Solo entre personas de diferente sexo. La respuesta es B. Entre personas del mismo y diferente sexo. Pregunta 18. Los propietarios de perros deben registrarlos en A. El Ministerio de Justicia. B. La Comisaría de Policía. C. El Ayuntamiento. La respuesta es C. El Ayuntamiento. Pregunta 19. Los principales ingredientes de la tortilla española son huevos y A. Pimientos. B. Patatas. C. Tomates. La respuesta es B. Patatas. Pregunta 20. ¿Cuál de los siguientes personajes es un reconocido cocinero dentro y fuera de España? A. Ferran Adrià. B. Rafael Nadal. C. Josep Carreras. La respuesta es A. Ferran Adrià. Pregunta 21. ¿Cuál de estos canales de comunicación es un organismo público? A. La cadena SER. B. Radio Nacional de España. C. Antena 3. Televisión. La respuesta es B. Radio Nacional de España. Pregunta 22. ¿Cuál de las siguientes conductas no es adecuada en una comunidad de vecinos? A. Reducir el nivel de ruido entre las 10 horas y las 8 horas. B. Depositar la basura en bolsas bien cerradas. C. Lavar coches y motos en el garaje. La respuesta es C. Lavar coches y motos en el garaje. Pregunta 23. La sangría es una bebida con refrescos, vino y A. Fruta. B. Té. C. Agua. La respuesta es fruta. A. Pregunta 24. La sidra es una bebida originaria de A. Asturias. B. Cantabria. C. Galicia. La respuesta es A. Asturias. Pregunta 25. Los españoles tienen 2 apellidos. El primer apellido es A. El de la madre. B. El del padre. C. El de la madre o el del padre. La respuesta es C. El de la madre o el del padre. Pregunta 26. La fiesta nacional de España es el A. 6 de diciembre. B. 15 de agosto. C. 12 de octubre. La respuesta es C. 12 de octubre. Pregunta 27. Los comercios que abren normalmente de lunes a sábado tienen un horario aproximado de A. 9 de la mañana a 5 de la tarde. B. 10 de la mañana a 8 de la tarde. C. 8 de la mañana a 11 de la noche. La respuesta es B. 10 de la mañana a 8 de la tarde. Pregunta 28. El pasaporte se hace en A. El registro civil. B. Una comisaría de policía. C. El ayuntamiento. La respuesta es B. Una comisaría de policía.
Pregunta 30. ¿Cuál de estos alimentos cuenta con una reconocida denominación de origen? A. Cerveza. B. Café. C. Aceite de oliva. La respuesta es C. Aceite de oliva. Pregunta número 31. ¿El DNI se hace A. por internet, B. en persona, C. por teléfono? La respuesta es B. en persona. Pregunta 32. El horario de Canarias con respecto a la península es de A. 2 horas menos, B. 1 hora menos, C. 1 hora más. La respuesta es B. 1 hora menos. Pregunta 33. Para acceder a la universidad se debe superar una prueba de evaluación llamada A. ESAU, B. ECAU, C. EBAU. La respuesta es C. EBAU. Pregunta 34. ¿Cuál de estos productos importa a España de otros países en mayor cantidad que exporta? A. Petróleo. B. Calzado. C. Medicamentos. La respuesta es A. Petróleo. Pregunta 35. El Estado español aplica la política fiscal a los ciudadanos a través del pago de A. Impuestos directos. B. Impuestos indirectos. C. Impuestos directos e indirectos. La respuesta es C. Impuestos directos e indirectos. Pregunta 36. En España hay pruebas especiales para el acceso de los adultos a la universidad a partir de los A. 8 años, B. 23 años, C. 25 años. La respuesta es C. 25 años. Pregunta 37. ¿Dónde puede encontrarse la siguiente norma? Dejar salir antes de entrar. A. En el transporte público. B. En parques y jardines. C. En instalaciones deportivas. La respuesta es A. En el transporte público. Pregunta 38. En España, el bachillerato A. es obligatorio. B. se compone de 2 cursos académicos. C. es la enseñanza a alumnos de 14 a 16 años. La respuesta es B. se compone de 2 cursos académicos. Pregunta 39. El impuesto sobre el valor añadido IVA forma parte de los A. impuestos indirectos. B. impuestos sobre la renta. C. impuestos sobre las sociedades. La respuesta es A. impuestos indirectos. Pregunta 40. ¿Qué número reciben los trabajadores al comenzar su primer trabajo? A. el de la seguridad social. B. el del pasaporte. C. el número de servicio. La respuesta es A. el número de la seguridad social. Pregunta número 41. Los colegios públicos A. pueden decidir su número de plazas. B. pueden contratar los profesores que quieran. C. están financiados por el gobierno. La respuesta es C. están financiados por el gobierno. Pregunta 42. ¿Cuál de estos puertos se encuentra entre los principales de España? A. Tenerife. B. Alicante. C. Las Palmas. La respuesta es C. Las Palmas. Pregunta 43. Un colegio concertado es un colegio privado que A. recibe subvenciones del gobierno. B. financian los padres de los alumnos. C. recibe dinero de los bancos. La respuesta es A.
recibe subvenciones del gobierno. Pregunta 44. España exporta productos principalmente a países A. de Hispanoamérica, B. de la Unión Europea, C. norte de África. La respuesta es B. de la Unión Europea. Pregunta 45. Las bibliotecas públicas son gratuitas para A. todos, B. los parados, C. los niños. La respuesta es A. para todos. Pregunta 46. ¿Cuál de estos productos exporta España a otros países en mayor cantidad que importa? A. petróleo, B. ropa, C. calzado. La respuesta es C. calzado. Pregunta 47. Una persona mayor de 18 años puede obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria en A. un centro de educación para personas adultas, B. un centro de enseñanza primaria, C. una universidad. La respuesta es A. un centro de educación de personas adultas. Pregunta 48. La formación profesional. A. ¿es para mayores de 25 años? B. ¿puede ser de grado medio o grado superior? C. ¿es obligatoria? La respuesta es B. Puede ser de grado medio o superior. Pregunta 49. ¿Cómo se llama el lugar con un horario establecido en el que se presta la atención médica básica, medicina de familia, pediatría y enfermería? A. hospital, B. centro de salud, C. farmacia. La respuesta es B. centro de salud. Pregunta número 50. La tarjeta sanitaria europea permite acceder gratuitamente a la sanidad pública durante A. 6 meses, B. 12 meses, C. 2 años. La respuesta es C. 2 años. Pregunta 51. El sistema educativo español proporciona becas para las distintas etapas educativas y A. para ayudar en los gastos de escolarización, B. para viajes escolares, C. para los meses de verano. La respuesta es A. para ayudar en los gastos de escolarización. Pregunta 52. ¿Cuál es el número de teléfono único para cualquier emergencia? A. 060, B. 112, C. 911. La respuesta es B. 112. Pregunta 53. Los viajes de vacaciones para las personas mayores de 65 años los organiza A. el IEF, Instituto de Estudios Fiscales, B. el IMSERSO, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, C. el ICO, Instituto de Crédito Oficial. La respuesta es B. el IMSERSO, Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Pregunta 54. Una persona que tiene a su cargo hijos menores de 18 años o hijos mayores de edad discapacitados puede recibir una A. pensión de viudedad, B. prestación por desempleo, C. ayuda familiar. La respuesta es C. ayuda familiar. Pregunta 55. Los principales exponentes de la red de velocidad son los trenes Alaris, Albia y A. AVE, B. TGV, C. Eurostar.
La respuesta es A. Ave. Pregunta 56. La organización que trabaja para conseguir la integración de las personas con discapacidad visual es A. La ONCE, B. UNICEF, C. Cáritas. La respuesta es A. La ONCE. Pregunta 57. ¿Cuál de los siguientes no es un medio público de comunicación audiovisual? A. Televisión Española, B. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, C. Radio Nacional de España. La respuesta es B. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Pregunta 58. ¿Cuál es el canal de televisión estatal que transmite noticias de actualidad nacional e internacional continuamente? A. Teledeporte, B. La 1, C. Canal 24 horas. La respuesta es C. Canal 24 horas. Pregunta 59. El teléfono para las víctimas de violencia de género es el A. 091, B. 112, C. 016. La respuesta es C. 016. Pregunta 60. En España, la red de trenes puede ser de larga distancia, de media distancia y A. De cercanías, B. Rural, C. Transnacional. La respuesta es A. De cercanías. Pregunta 61. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ofrece A. Ayudas a mayores de 65 años, B. Acceso a viviendas sociales, C. Reagrupación familiar. La respuesta es A. Ayudas a mayores de 65 años. Pregunta 62. Cuando compramos 250 gramos de un alimento, estamos comprando A. Medio kilo, B. Un cuarto de kilo, C. Un tercio de kilo. La respuesta es B. Un cuarto de kilo. Pregunta 63. Si compramos una botella de agua de 750 mililitros, compramos una botella de A. 3 cuartos de litro, B. Medio litro, C. 1 litro. La respuesta es A. 3 cuartos de litro. Pregunta 64. ¿Dónde se venden las medicinas en España? A. Hospital, B. Centro de salud, C. Farmacia. La respuesta es C. Farmacia. Pregunta 65. ¿Cuál de estas tres recomendaciones podemos encontrar en un parque? A. Respete las plantas y el mobiliario urbano. B. Es conveniente abonar el billete con el importe exacto. C. Mantenga la distancia de seguridad con el vehículo precedente. La respuesta es A. Respete las plantas y el mobiliario urbano. Pregunta 66. ¿Cuál de las siguientes cosas es obligatoria para el propietario de un coche en España? A. El garaje, B. El seguro, C. La alarma. La respuesta correcta es B. El seguro. Pregunta 67. El aeropuerto Adolfo Suárez está en A. Barcelona, B. Madrid, C. Bilbao. La respuesta es B. Madrid. Pregunta 68. En un coche es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. A. Solo en el asiento de conductor. B. En los asientos delanteros. C. En todos los asientos. La respuesta correcta es C.
en todos los asientos. Pregunta 69. El límite de velocidad en una autopista es de A. 100 km por hora, B. 120 km por hora, C. 70 km por hora. La respuesta correcta es B. 120 km por hora. Pregunta 70. Ceder el asiento a las personas con movilidad reducida es una norma que encontramos indicada en A. El transporte público, B. Las bibliotecas, C. Los museos. La respuesta correcta es A. El transporte público. Pregunta 71. ¿En qué caso se retira el permiso de conducir? A. Por accidente grave, B. Por la pérdida de puntos, C. Por exceso de velocidad. La respuesta correcta es B. Por la pérdida de puntos. Pregunta 72. El acrónimo Renfe corresponde a A. Red Nacional de Fondos Europeos, B. Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, C. Red Nacional de Fundaciones Estatales. La respuesta correcta es B. Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Pregunta 73. Los españoles necesitan el pasaporte para viajar a A. Italia, B. China, C. Alemania. La respuesta correcta es B. China. Pregunta 74. ¿Cuál es la edad mínima para trabajar en España? A. 16 años, B. 18 años, C. 21 años. La respuesta correcta es A. 16 años. Pregunta 75. ¿Cuál es el sector de mayor peso en la economía española? A. Agricultura, B. Servicios, C. Construcción. La respuesta correcta es B. Servicios. Pregunta 76. España es innovadora en el sector de A. La ingeniería aeroespacial, B. Las energías renovables, C. La energía nuclear. La respuesta es B. Las energías renovables. Pregunta 77. La norma principal que regula los derechos de los trabajadores en España es A. La Constitución, B. El Estatuto de los Trabajadores, C. El Servicio Público de Empleo Estatal. La respuesta correcta es B. El Estatuto de los Trabajadores. Pregunta 78. ¿Qué está abierto 24 horas si es necesario? A. Farmacias, B. Estancos, C. Kioscos. La respuesta es A. Farmacias. Pregunta 79. En España la enseñanza básica es A. Voluntaria y gratuita, B. Obligatoria y de pago, C. Obligatoria y gratuita. La respuesta es C. Obligatoria y gratuita. Pregunta número 80. En la economía española el peso mayor recae sobre el sector de A. La agricultura, B. Los servicios, C. La industria. La respuesta es B. Sector de los servicios. Pregunta 81. La Escuela Oficial de Idiomas A. Son centros de enseñanza privada, B. Son para mayores de 16 años, C. Dependen del Instituto Cervantes. La respuesta es B. Son para mayores de 16 años.
Pregunta 82. ¿Cómo se llama el documento oficial que recoge las fechas de todos los contratos de trabajo de una persona? A. Informe de vida laboral. B. Recibo de finiquito. C. Certificado de profesionalidad. La respuesta es A. Informe de vida laboral. Pregunta 83. ¿Qué impuestos pagan los residentes en España en función de la renta o el dinero ganado? Salario, ingresos como autónomo, etc. A. IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas. B. El IVA, impuesto sobre el valor añadido. C. El impuesto de sociedades. IS. La respuesta correcta es A. IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pregunta 84. ¿Cuál de estas comunidades autónomas es más rica? A. País Vasco. B. Galicia. C. La Rioja. La respuesta es A. País Vasco. Y con esto hemos terminado nuestras 300 preguntas oficiales del CCSE 2022. Espero haberos ayudado en esto. Nos vemos en otros vídeos. Chao, chao y mucha suerte.